Hola amigos del Cafetazo. Hoy vamos a desmontar uno de los mitos más repetidos por la propaganda oficial de la dictadura cubana, la idea de que Estados Unidos es el único país imperialista en el mundo. En este análisis vamos a explorar qué es realmente el imperialismo, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia y cómo lo practican no solo Estados Unidos, sino también potencias como China y Rusia. Con ejemplos concretos, cifras impactantes y citas de pensadores clave, vamos a demostrar que el imperialismo no se limita a un país, sino que es un fenómeno global, diverso y complejo. Acompáñanos en este recorrido lleno de historia, datos y reflexión crítica para que la próxima vez que alguien repita el discurso oficial, tengas las herramientas para responder con claridad y contundencia. Para comenzar, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo es una política o práctica en la que un país poderoso busca extender su influencia económica, política o cultural sobre otros países. A lo largo de la historia ha tomado diferentes formas, desde la conquista militar hasta el control económico y cultural. El imperialismo moderno no siempre utiliza ejércitos. A menudo las armas más poderosas son los acuerdos comerciales, las deudas y las corporaciones multinacionales. Lenin lo definió como la fase superior del capitalismo, pero hoy su significado se ha ampliado para incluir el uso de poder cultural y tecnológico. Un país imperialista no necesita invadir para dominar. Basta con imponer sus intereses en mercados, gobiernos y sociedades, moldeando el destino de naciones más débiles según su conveniencia. Estos son algunos ejemplos de imperialismos a lo largo de la historia. Por una parte tenemos imperios clásicos. El Imperio Romano, el Imperio Otomano y los imperios asiáticos dominaron regiones enteras mediante la conquista militar y la explotación de recursos. También está el imperialismo colonial. Europa controló gran parte de África, Asia y América Latina durante siglos. Países como Reino Unido, Francia y España se repartieron el mundo, saqueando recursos y esclavizando poblaciones. Ya en el siglo XX, el imperialismo tomó formas más indirectas. Estados Unidos y la Unión Soviética, durante la Guerra Fría, compitieron por influencia global, usando economías y conflictos locales como herramientas. El propio Frantz Fanon, revolucionario, psiquiatra, filósofo y escritor francés caribeño de origen martiniqués, cuya obra fue de gran influencia en los movimientos y pensadores revolucionarios de los años 1960 y 1970, decía que el colonialismo no solo saquea tierras, también destruye almas. Noam Chomsky, profesor e intelectual público estadounidense, conocido por su trabajo en lingüística, activismo político y crítica social, escribió: "El imperialismo es el acto de forzar a otros a servir tus intereses, ya sea con armas o con acuerdos". A este punto debemos preguntarnos, ¿es Estados Unidos el único país imperialista? La narrativa del régimen cubano, repetida a través de su propaganda, insiste en que Estados Unidos es el único imperio moderno. Esta idea simplifica la realidad y oculta el hecho de que otras potencias también son claramente imperialistas. A grueso modo, Estados Unidos como potencia imperialista tiene más de 750 bases militares en 80 países, invierte anualmente más de $800 mil millones en su ejército y lidera muchas intervenciones militares. Su influencia económica global es evidente. Empresas como Amazon, Apple o Google moldean mercados internacionales y extraen datos de millones de personas. Sin embargo, señalar a Estados Unidos como el único país imperialista es ignorar la realidad de otras potencias que practican el imperialismo de formas similares o distintas. Pues bien, ahora veamos los dos otros casos más conocidos de imperialismo actualmente. 1. China. El imperialismo económico en acción. China lleva a cabo un programa masivo de préstamos y proyectos de infraestructura bajo la nueva ruta de la seda. Este programa se ha extendido a más de 60 países, obligándolos a entregar recursos naturales o infraestructura estratégica como pago. Ejemplo, Sri Lanka tuvo que ceder el puerto de Hambantota a China tras no poder pagar una deuda. Algunas cifras que te ayudarán a comprender mejor.
China invirtió más de $1 billón en proyectos en África, Asia y América Latina. Más del 35% de los países en desarrollo tienen deudas insostenibles con China. El imperialismo no siempre necesita armas. A veces basta con un contrato. 2. Rusia. El imperialismo militar y político Rusia utiliza la fuerza militar y la desinformación para mantener su influencia en regiones como Europa del Este y Medio Oriente. Ejemplo, la anexión de Crimea en 2014 y su intervención militar en Siria. Para que tengas una mejor idea, más de 4.000 personas murieron en Ucrania en la invasión rusa de 2022, solo en los primeros meses. Rusia controla sectores estratégicos en países vecinos como Bielorrusia y Kazajistán. El imperialismo ruso no desapareció con el fin de la URSS, simplemente cambió de uniforme. En el caso del imperialismo cultural, Estados Unidos y China lideran. Estados Unidos utiliza su cultura, cine, música y tecnología como herramienta para influir en el mundo. Hollywood no solo cuenta historias, también exporta un estilo de vida que normaliza su modelo político y económico. China, por su parte, utiliza plataformas tecnológicas como TikTok para imponer narrativas favorables a su régimen. Abordemos ahora por un instante cómo se ha comportado realmente la relación entre Cuba y el imperialismo. Cuba acusa a Estados Unidos de imperialismo, pero históricamente ha dependido de otras potencias imperialistas, la Unión Soviética. Durante décadas, Cuba vivió bajo el subsidio soviético a cambio de alinearse con sus intereses geopolíticos. A día de hoy, para nadie en este planeta es un secreto que Rusia proporciona apoyo militar y petróleo. China influye en la economía cubana mediante inversiones en telecomunicaciones e infraestructura. Mientras tanto, el pueblo cubano sufre las consecuencias de una narrativa que simplifica los problemas y culpa a un solo enemigo imperialista, desviando la atención de los fracasos internos del régimen. Teniendo en cuenta todo esto expuesto hasta ahora, espero que todos tengamos claro que el imperialismo no es exclusivo de una nación o un sistema político. Es una práctica que sigue viva en el mundo actual, adoptada por varias potencias en diferentes formas. Señalar solo a Estados Unidos es reducir un fenómeno global y, a menudo, usarlo como excusa para justificar regímenes autoritarios. Antes de despedirme, una pregunta que les dejo y espero la respuesta en los comentarios. ¿Quién se beneficia de la narrativa que reduce el imperialismo a un solo país? ¿Cómo influye en nuestra vida cotidiana no cuestionar esta versión de los hechos? Sin mucho más que agregar, la revolución es un mojón. Hasta la próxima, Camina Fiñé.